Semana pasada empezamos viendo este suceso en que Jesús entra al templo y volca las mesas. Está enojado porque su pueblo y los líderes religiosos han convertido el templo en un mercado, la verdad, un mercado imprevisto. Habían reemplazado la verdadera adoración con esta adoración vana, en que buscaban simplemente ganancia propia y no verdaderamente ofrecerle al Señor. El día de hoy quiero llevarles a ese mismo día lo que pasó en esa mañana, en las horas de la mañana de ese mismo día cuando Jesús iba al templo. De hecho, nuestro texto nos va a llevar a la noche anterior. Vamos a Marcos capítulo 11, versículos 11 al 14. Marcos capítulo 11, versículos 11 al 14. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: así Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo. Después de mirar todo detenidamente a su alrededor, salió porque ya era tarde. En otras palabras, este es el lunes antes de la crucifixión de Cristo. Él entra al templo, no le agrada lo que ve, pero él decide: es muy tarde, voy a irme a casa, voy a descansar, voy a pensarlo bien, lo voy a meditar bien, lo voy a planear bien, voy a armar mi estrategia de ataque y regreso mañana a arreglar el templo. Dice: después regresó a Betania con los 12 discípulos. A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, es decir, tenía todas sus hojas. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. No se le olvide ese detalle, que los discípulos oyeron lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, que Jesús maldiga a una higuera puede sorprendernos, porque si Jesús tenía el poder para matar la higuera, ciertamente tenía el poder para hacer que la higuera cobrara vida y diera fruto. Él pudo haber hecho cualquiera de las dos cosas: maldecirla y matarla, o bendecirla y hacerla brotar higos. Ciertamente Jesús no iba a mantener moralmente responsable a un árbol por no dar fruto, especialmente cuando el texto señala que no había llegado aún la temporada de dar frutos. ¿Por qué entonces Jesús se enoja con la higuera al grado de maldecirla y de matarla? Bueno, algo que tienen que entender de las higueras, aquí no se dan, así que les voy a explicar lo poquito que sé de las higueras. El árbol de higos da fruto antes de dar hojas. Da fruto antes de dar hojas. Ahora, cuando la Biblia dice que no era la temporada aún de higos, es que el higo ya está dado, pero no está listo, no ha madurado para poder comer sabroso. Pero se da primero el higo y luego empiezan a salir las hojas. Cuando ya salen las hojas y ya está cubierto el árbol de hojas, entonces esto es un señalamiento de que ya también la fruta está madura. Pero esa mañana Jesús sale con hambre. Ahorita vamos a hablar de eso. Y aunque él estaba expectante de que la fruta no estuviera madura, estaba expectante de que hubiera algún tipo de fruta, porque la higuera ya había dado hojas. Vamos a tratar de entender entonces la motivación de Jesús, examinando el tiempo y el lugar de este suceso. Vamos a ponernos en los zapatos de Jesús por un momento. Recuerde que el día anterior él está molesto por lo que ve en el templo. Tiene toda la noche pensando en esta profanación del templo, meditando en lo que él va a hacer. Cuando amanece, quizás su pulso ya está acelerado. La pasión que él tiene por la casa de Dios ha despertado un celo santo dentro de él. Entonces él viene ya en camino al templo, determinado, molesto, enojado. Ahora, él ve a la distancia una higuera, y aquí es donde vemos la doble naturaleza de Jesús. Porque él sabía que lo que venía a hacer iba a
iba a requerir un gran esfuerzo humano, mucha energía física, porque cuando él volcó las mesas y echó fuera a los mercaderes, dice la Biblia, no les pidió que salieran, dice que los sacó. Entonces usted interprete como usted quiera, pero a mí me gustan las películas de aventura. Yo me imagino a un Jesús ninja, sí, echando fuera a la gente. Entonces él viene, mire la doble naturaleza de Jesús. Él viene con una determinación divina, con un propósito divino, con una autoridad divina a arreglar lo que está mal en el templo. Pero también viene con una deficiencia humana. Tiene hambre, una debilidad natural. Él está sujeto a un cuerpo humano, 100% Dios, 100% hombre. Viene con una autoridad divina, pero viene con hambre humana. Y él ve una higuera y él espera recibir de esa higuera algún fruto, algún alimento. Ahora, vienen sus discípulos con él. Pero recuerde que el enojo de Jesús no es contra la higuera. El enojo de Jesús es contra su pueblo y contra la gente en el templo. Y es donde podemos entender entonces que Jesús no está enojado con el árbol, está enojado con su pueblo, y él, que es experto de extraer de la naturaleza sus ilustraciones, porque si usted lee los evangelios, Jesús utilizó el viento para ilustrar, utilizó el agua, utilizó los pájaros, los animales, los odres, los árboles, las flores y muchas cosas más. Entonces él ve una higuera y Jesús piensa, yo la crié, yo la formé, yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Y si yo quiero ilustrarle a mis discípulos algo que es importante para mí, utilizando la higuera, yo soy soberano y lo voy a hacer. Recuerde que los discípulos oyeron cuando Jesús maldijo la higuera. El relato de Lucas nos dice que al siguiente día ya estaba muerta la higuera. En un día la maldijo y al siguiente día ya estaba muerta. Y Jesús quería que sus discípulos presenciaran esto y que escucharan esto para que aprendieran a valorar esto que a Jesús molestaba tanto y por ende daba luz a algo que él valoraba mucho. ¿Creen ustedes que había una conexión entre la higuera y el templo a donde Jesús iba esa mañana? Claro que había una conexión. La higuera era un simbolismo del pueblo de Israel. Las hojas de la higuera eran simbólicas de la actividad religiosa del pueblo de Israel. Porque no solamente habían reemplazado la verdadera adoración con negocio y religión, habían reemplazado el carácter cristiano, el carácter de un pueblo de Dios por meras apariencias. Y aquí es donde encaja esta ilustración de la higuera, porque al maldecir la higuera, Jesús estaba denunciando la religión de los judíos como una adoración falsa y una religión sin frutos. Y este es nuestro tema el día de hoy. Otra cosa que molesta mucho a Jesús es la infructuosidad. Diga conmigo, infructuosidad. Que simplemente es una palabra grande para decir el que no da fruto, el que no produce. ¿Está conmigo? La Biblia habla a menudo de dar fruto, porque a Dios le interesa que demos fruto. Servimos a un Dios creador, nosotros hechos a su imagen y semejanza. Dios espera que sus hijos se parezcan a Él, ¿sí o no? Los que tenemos niños pequeños, cuando el niño saca un manerismo que se parece a uno, decimos, ¿de dónde sacó esos gestos? O esos caminados, o esos manerismos. Se parece a su mamá, se parece a su papá. Y nos da una satisfacción, nos da un orgullo sano ver que nuestros hijos se van pareciendo a nosotros. De la misma manera, Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Él es un Dios productivo. Él puede crear de la nada algo. Y Él nos ha hecho a su imagen y semejanza y espera que nosotros seamos productivos. A lo mejor no podemos crear de la nada, pero con los recursos que Él pone en nuestras manos, nosotros podemos producir. Por eso no somos gente perezosa, por eso somos gente con buena ética de trabajo, gente diligente, gente que se levanta temprano, gente que le echa ganas. Digan amén, porque no me están convenciendo. Amén. Porque somos el reflejo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no? Dios quiere que produzcamos fruto en nuestras vidas. Y en la Biblia, la palabra fruto se usa muy a menudo para describir la productividad del cristiano. O productividad en general. Por ejemplo,
si se habla de una mujer embarazada en la Biblia, se habla del fruto de su vientre. Si se habla de un labrador, un trabajador, se llama el fruto de su trabajo, el fruto de su labor. Si se habla de un adorador, el fruto de sus labios. Se lo defino así. En la Escritura, el fruto es una metáfora usada para describir la demostración externa de nuestra disposición interna. La demostración externa de nuestra disposición interna. En otras palabras, si Dios ha hecho algo en nuestras vidas, Dios demanda que de ese encuentro, de esa experiencia, de esa relación con Dios que tenemos, haya algún tipo de fruto, haya algún tipo de evidencia, haya algo que se sirve como evidencia de que realmente somos hijos de Dios y hemos sido transformados por su poder. En una ocasión Jesús, por ejemplo, dijo que puedes identificar a los hipócritas por su fruto. Mateo capítulo 7, versículo 16, dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Ahora entendemos por qué Jesús maldice la higuera. Él estaba haciendo una declaración en contra de la hipocresía. Él está diciendo, aquí está esta higuera frondosa que aparenta tener mucho fruto, pero no está dando fruto. Parece un buen árbol, pero es un árbol malo. Él maldice la higuera para que lo presencien sus discípulos, porque él está haciendo una declaración. Lo que más me molesta son los hipócritas. ¿Está conmigo? Ahora, antes de que se levante y se vaya, porque muchas veces nos sentimos hipócritas. Me dijo una vez un muchacho, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Le dije, siempre cabe uno más, no te preocupes, siempre hay lugar para uno más. Pero mire, la hipocresía no es el margen entre lo que debemos hacer y lo que hacemos. La hipocresía es el margen entre lo que demostramos y lo que somos. Porque todos somos humanos y cometemos errores y cometemos pecados. Pero una cosa es encubrir nuestro pecado y pretender que somos santos. El margen de la hipocresía no es entre lo que haces y debes de hacer, sino en lo que eres y demuestras hacer. Al corazón contrito y humillado, Dios nunca lo rechaza. A mí me vuela la cabeza que el hombre conforme al corazón de Dios en la Biblia, David, era un hombre que violó los 10 mandamientos en su vida, todos los 10. En una ocasión cometió el doble pecado de adulterio y asesinato. Sin embargo, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre era un ser arrepentido, se humillaba, sabía reconocer su mal. Él nunca pretendía hacer algo que no era. Y a Dios lo que más le molesta es la hipocresía. Y por eso maldice la higuera, porque aparentaba una cosa, pero demostraba otra. Obviamente Jesús odia, aborrece la hipocresía, y quizás una de las razones por ese desdén que Jesús le tiene a la hipocresía es lo que señala el autor y teólogo Brennan Manning cuando él dice esto. Él dice, la mayor causa del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos quienes reconocen a Jesús con sus labios, salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que a un mundo incrédulo simplemente se le hace increíble. O sea, el mundo afuera a veces no entiende cómo nosotros hablamos fe y en el trabajo pura negatividad. Cómo levantamos a Dios adoración con nuestros labios y luego maldecimos al prójimo en el trabajo. Y hay mucha gente que ve nuestra vida que no es congruente con nuestra profesión, y esto es lo que los hace apartarse de Dios. Entonces nos volvemos un estorbo. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada de aquellos que son estorbo para que la gente se acerque a Dios. El otro día yo vi un libro que el título me sacudió. No lo he leído, pero hasta me ofendió un poquito el título, les voy a ser honestos. Estaba yo en un aeropuerto pasando por una tiendita así que tiene libros así en la puerta, y decía, el título de un libro decía, Jesús, sálvame de tus seguidores.
Y me caló. Porque para el mundo, a veces nosotros no nos parecemos nada al que seguimos. A veces no queremos ni vivir en santidad y apuntamos a la gracia de Jesús. Y a mí se me hace irónico, por ejemplo, que nos llamamos seguidores de Jesús y buscamos cada pretexto para no parecernos a Él. Claro que la gracia es fundamental al evangelio que predicamos, pero también la santidad. ¿Cierto o no? No se me pongan muy callados porque después se descubren. Siempre les he dicho que si no les gusta la verdad, se equivocaron de iglesia. Jesús demanda fruto de nuestras vidas, porque Él sabe que la hipocresía va a ser un estorbo para que otros crean en Él. Tú eres el único sermón que alguna gente va a escuchar. Tú eres el único Jesús que alguna gente va a conocer. Tu ejemplo, tu manera de ser, tus palabras, tu manera de conducirte en el trabajo, esas cosas van a ser testimonio para otros. ¿Cuántos están aquí? Y Jesús dice, tú puedes discernir donde hay un hipócrita midiendo sus frutos. Pero a la misma vez nos está diciendo nosotros como hijos de Dios, los que no somos hipócritas, cómo evitar ser un hipócrita. La palabra hipócrita en su griego original era un cumplido. Era un cumplido en aquel entonces. Un hipócrita era un actor que desarrollaba su papel tan genialmente que la gente, la audiencia, quedaba convencida de que el actor en verdad era el personaje que estaba jugando, que estaba demostrando. ¿Está conmigo? Entonces cuando un actor convencía a la audiencia, la gente aplaudía, hipócrita, hipócrita. Era un cumplido. O sea, es un tremendo actor. Ahora, la connotación ha cambiado, pero en esencia el significado es el mismo. Un hipócrita es un actor, alguien que pretende ser algo que no es y que lo hace muy bien. ¿Sí o no? Y el problema con la higuera era este: aparentaba una cosa, pero era otra. Jesús demanda de nosotros lo mismo que la higuera. Él dice, yo quiero ver frutos, no solamente hojas. Yo quiero ver frutos, no solamente hojas. Cuando usted entra aquí a la iglesia, usted ve muchas hojas. Usted ve luces, ve pantallas. Si usted nos ve por internet, algunos están en línea ahorita, para muchos esos son hojas. Ay, qué bonita iglesia, tiene bonita producción, tienen buen escenario, tienen carritos afuera para acercar a la gente al templo, los de estacionamiento tienen chalecos, o sea, muchas hojas, tenemos muchas hojas. Los de la oración tienen su camiseta. Pero lo bonito, lo que me encanta, lo que me fascina en nuestra iglesia es que no solamente hay hojas, también hay frutos. Hay mucha gente que les molesta esto. Hay gente que me manda mensajes por email, por redes sociales. ¿Y acaso es necesario todas esas pantallas? ¿Esa pantallota es necesaria para adorar al Señor? Les digo, no. Se puede adorar con o sin la pantalla, pero nosotros preferimos con. ¿Sí? O sea, es un recurso simplemente que estamos usando para ser efectivos en nuestro trabajo, para avanzar la visión. ¿Está conmigo? Pero esto no determina nuestra adoración. Usted puede tener la mejor producción y no adorar verdaderamente. De igual manera puede tener lo más mínimo de producción y adorar verdaderamente. O puede tener lo máximo de producción y adorar verdaderamente. O puede tener lo mínimo y no adorar verdaderamente. La adoración nace del corazón. ¿Está conmigo? Entonces Dios dice, qué bueno que tienes luces y pantallas, iglesia vital, pero qué bueno que también hay sustancia, qué bueno que también hay sinceridad, qué bueno que también se respira amor y gracia y fe y hambre de Dios en este lugar. Eso es lo que agrada a Dios más que todo. Entonces, Dios demanda de nosotros fruto. Diga conmigo, fruto. Es tan importante este tema de dar fruto para Jesús, que Jesús le dedica todo un capítulo. El capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículo 1, vaya conmigo.
Jesús empieza a ilustrar: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Así que Dios nos va a dar una ilustración de lo que es dar fruto. Y para dar fruto Él dice: hay una vid y hay un labrador. Jesús es la vid, el Padre es el labrador o el jardinero. ¿Qué es el trabajo del jardinero? Asegurarse que la vid siempre esté produciendo fruto. Versículo 2: Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Entonces empieza hablándonos de una rama que no tiene fruto. Diga conmigo: cero fruto. Y luego sigue diciendo: y poda las ramas que sí dan fruto. Entonces empezamos con una rama con cero fruto, vamos a una rama que tiene algo de fruto, ¿sí o no? Y luego dice: la poda para que den aún más. Entonces nos vamos de cero fruto a algún fruto a más fruto. Y luego el versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto. Entonces nos vamos de cero fruto a algún fruto, a más fruto, ahora a mucho fruto. Versículo 16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Entonces nos vamos de cero fruto a algún fruto, a más fruto, a mucho fruto, a fruto que ahora es duradero. Ya no nos podemos deshacer de tanto fruto. A Jesús le fascina este tema de la fructuosidad y está hablando del fruto duradero. El punto del caso es este: esto es importante para Jesús. Así que el resto de nuestro tiempo yo quiero hablarles de algunas características de este fruto que Jesús demanda de nosotros. ¿Están listos para los que toman apuntes? Número 1: el fruto siempre es visible. El fruto siempre es visible. No hay tal cosa como un fruto invisible. No hay tal cosa como un cristiano de camuflaje. No hay tal cosa como el servir a Dios y que la gente, tus vecinos, tus compañeros, tus familias no lo sepan. Si tú te llamas cristiano y los que están a tu alrededor no lo han notado, tienes que subirle el volumen a tu testimonio. ¿Está conmigo? La gente debe enterarse. Había una niña en una clase de párvulos en la escuela dominical y llegó confundida un domingo a la casa porque una semana le enseñaron que Jesús era más grande que el universo. A la siguiente semana le enseñaron que Jesús quería entrar en su corazón. Ella recibió a Jesús como Señor y Salvador, pero llegó a la casa confundida y le dice: mamá, explícame algo. Dice su mamá: ¿qué pasó? Dijo: es que la semana pasada en la iglesia me enseñaron que Jesús es más grande que el universo, y esta semana me enseñaron que vive dentro de mi corazón. Y la mamá dice: es que las dos cosas son verdad. Y la niña dice: pero si Dios es más grande que el universo y vive dentro de mi corazón, ¿no crees tu mamá que se notará? Y esa mentalidad de niña nos da una gran verdad. Si realmente Jesús vive dentro de nuestro corazón, ¿no cree usted que se va a notar? ¿Amén o no amén? ¿No cree usted que la gente se va a dar cuenta? Y la gente es atraída. Y cuando uno recibe a Jesús como Salvador, también es necesario recibirlo como Señor. Incluso la Biblia dice: para ser salvo no hay que declararlo Salvador, hay que declararlo Señor. Señor quiere decir que tú lo obedeces y sometes tu voluntad a la voluntad de Él. El día de ayer estaba yo en la Pizza Hut y mis niños traían antojo de pizza. Bueno, siempre traen antojo de pizza, pero estaban: queremos pizza, queremos pizza, queremos pizza. Y está bien. Y entonces voy a recoger la pizza, la había ordenado por teléfono, voy y la recojo, y hay una pareja enfrente de mí con una niña, y donde yo entro el Señor me dice: quiero que les pagues la cena. Y yo desobedecí porque dije: Señor, ¿cómo les voy a decir? Qué pena, a lo mejor hasta vergüenza les va a dar que yo les ofrezca pagar la cena. Y el Señor me volvió a decir: quiero que les paguen la cena. Y Señor, pero no sé dónde empezar y cómo los interrumpo. Sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿eres mi hijo o no eres mi hijo? Y dije: Señor, soy tu hijo. Y donde yo digo: Señor, soy tu hijo, la pareja se tiene que hacer a un lado porque no completaban lo que habían ordenado. Y estaban buscando en su celular un cupón para poder completar lo que habían ordenado.
Y a mí me dio vergüenza que en ese minuto que yo me tardé luchando, debatiendo con Dios, perdí la oportunidad de suplir la necesidad antes de haberla visto. Entonces yo pago mi comida y me dan el cambio y yo agarré dinero y voy con esa pareja que todavía está en su celular buscando el cupón y les dije, perdónenme, les voy a robar un minuto, esto va a sonar muy al azar y muy extraño, pero les garantizo que no soy un loco, soy simplemente un pastor. Y ellos me dijeron, ok, está bien, viéndome así como que, ¿qué onda contigo? Y les dije, miren, soy pastor de una iglesia, y por ende soy un hombre de fe. Como soy un hombre de fe, cuando yo siento que Dios me está hablando, yo tengo que obedecer. Y el día de hoy Dios me dijo que yo les pagara a ustedes la cena y que le pagaran a su niña también la cena. Y el hombre me dice, no, Señor, claro que no podemos aceptar de su mano esto. Le dije, no es de mi mano, es de la mano de Dios. Y le dije, y acéptenlo porque no quiero meterme yo en problemas con Dios, con mi Padre. Acéptenlo por favor y tómenlo como un toque de la gracia de Dios. Es una manera en que Dios les está diciendo que Él está pensando en ustedes. Y luego me dijo, pastor, me dijo, sí, ¿de qué iglesia? Les dije, Iglesia Vital. ¿Dónde queda la iglesia? Y empezó a demostrar interés en la iglesia. Yo no sé si él está aquí o si llegue a venir algún día, pero te voy a decir algo. El Señor me demostró algo allí, que cuando tú das fruto, cuando tú obedeces, das fruto, y ese fruto atrae a otros al árbol. Empezó a preguntar, ¿dónde está esta iglesia? Porque es fácil decir que amo al prójimo, pero cuando Dios me dice, hey, saca de tu bolsa para darle, ahí es donde realmente tengo que obedecer y dar fruto de que en verdad amo a mi prójimo, porque Cristo me amó a mí. Dice Mateo 5:16, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo quiere usar a usted para hacerse de más hijos. Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? A ver. El fruto siempre es visible. Número 2, el fruto se define por su árbol. Cada árbol produce de acuerdo a su propio género. Usted no va a encontrar naranjas en un árbol de manzanas, ni va a encontrar manzanas en un naranjo. Ahora Pablo nos da un listado del fruto que debe producir el cristiano por poder del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Pausa. Mientras yo doy este listado, usted haga un inventario de su corazón y de su vida y sus actitudes y sus pensamientos, a ver si estas cosas están allí. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y me encanta lo que dice aquí, no existen leyes contra esas cosas. Me encanta eso, en otras palabras, no hay argumento contra estas cosas. Hay mucha gente que te va a criticar tu estilo. Yo les decía, a veces me critican la iglesia, me critican mi estilo, pero hay algo que siempre calla las bocas criticonas y estos son los frutos. Cuando se escucha que Vital está alcanzando almas, que matrimonios están siendo restaurados, que enfermos se están sanando, que los inconversos se están convirtiendo y depositando su fe en Jesús. Cuando empezamos a impactar contra tales cosas, no hay ley, no hay argumento. El otro día me hizo alguien un comentario, como una crítica, no sé si era constructiva o no, no sé cuál era la intención, pero yo he aprendido a no tomar crítica constructiva de quien no ha construido nada. Pero me dicen, oye pastor, ¿y ese segmento de los anuncios, no crees tú como que interrumpe el flow de la adoración? Y les dije, no, es parte de nuestra adoración. ¿Cómo? Les dije, porque somos una iglesia que está cumpliendo el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, corazón, fuerzas. Y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Esa es la cruz. Una línea vertical y una horizontal. ¿Sí? Mi relación con Dios y mi relación con los demás. La cruz, el evangelio. Yo no puedo amar a Dios sin amar al prójimo. No puedo amar al prójimo sin amar a Dios. No puedo servir a Dios sin servir al prójimo. No puedo servir al prójimo sin servir a Dios. Entonces es parte de nuestra adoración lo que hacemos para la comunidad. Porque no nada más se trata de alabar verticalmente al Señor, adorar. También se trata de dar juguetes a las familias que no tienen para sus hijos en Navidad. También se trata de divulgar el mensaje, de compartir a Jesús. ¿Está conmigo? No es una interrupción a nuestra adoración, es parte de nuestra adoración, porque somos una iglesia fructífera. Hay hojas, pero también hay fruto. ¿Está conmigo? Ojalá y me esté viendo el hermano que tenía ese interrogante. El fruto se define por su árbol. El que es creyente va a dar frutos del Espíritu. Ese mismo capítulo 5 de Gálatas dice por contraste también lo que da alguien que no depende del Espíritu. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Los frutos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y por eso es que Jesús enfatiza: por sus frutos los conoceréis. No por sus hojas, no por la manera en que adoran el domingo, sino por la manera en que viven de lunes a sábado. Si no va a decir amén, diga ouch, porque yo estoy predicando mejor que lo que ustedes están diciendo amén. ¿Sí? No por cuánta escritura conocen, no por qué tan elocuentemente oran, no por cuántas lágrimas derraman en el altar. Todas esas cosas son buenas, pero más importante que las lágrimas que derramas en el altar es el fruto que das después de que te levantas del altar. Más importante que tu oración elocuente es cómo vives tu vida después de esa oración elocuente. Más que saber mucha escritura es cómo aplicas esa escritura para que tu vida dé fruto de un verdadero cristianismo. ¿Amén o no amén? Número 3, el fruto nunca existe para sí mismo. Un árbol produce fruto para que alguien coma de ese fruto. El fruto no existe para sí mismo. La única fruta que se come a sí misma es la que se está pudriendo. ¿Sí? La única fruta que se come a sí misma es la que está ya en pudrición. Porque el fruto siempre existe para que alguien aproveche, para que alguien se nutra, para que alguien disfrute de ese fruto. Así que si en tu vida no hay nadie que quiere darse un mordisco de tu vida, si en tu vida no hay gente atraída a ti, que te admire, que quiera ser como tú, por tu manera de ser tan generoso, tan altruista, tan piadoso y ejemplar, entonces algo está mal. Si no atraes a nadie, es porque no hay buen fruto. A lo mejor estás dando fruto, pero cuando es para consumirlo para ti mismo, es fruto que se está pudriendo. ¿Alguien conoce a cristianos podridos? No, mire. Mire para acá. Mire para acá. Mire. Cristianos que aman a Cristo, pero tienen una actitud podrida, tienen un lenguaje podrido, tienen mentalidad podrida. O sea, cristianos y vienen el domingo, pero afuera de aquí nadie se junta con ellos, nadie los busca. ¿Por qué? Porque es gente que no es ni placentera. Hay mucho cristiano amargado, enojado. Yo creo que esa es una contradicción de términos. Eso no debiera existir. La mitad de la gente que se mete a las redes sociales cristianas, la mitad están criticando cada cosa que ven. Yo, si no me gusta algo, pues lo dejo en paz.
No lo sigo, bloqueo, pero no ando comentando. Pero hay mucha gente que no tiene micrófono, no tiene plataforma, entonces las redes se convierten en su púlpito. Y todo lo que despiden es amargura y crítica y disensión y discordia y división. Aman a Cristo. Supongo que Cristo los ama a ellos, pero podridos. Ahora, no estoy hablando de perfección, porque todos tenemos derecho a tener un mal momento, hasta un mal día, quizás una mal semana, pero estoy hablando de lo que es normativo en tu vida. ¿Cuál es la norma? ¿Qué es lo acostumbrado en tu vida? Todos tenemos altibajos, pero la consistencia de quiénes somos. Hay gente que se ocupa más por su reputación que por su carácter. Reputación es lo que la gente piensa de ti, carácter es lo que realmente eres. Pero yo he descubierto un secreto. Cuando tú tienes el carácter correcto, no tienes que preocuparte de la reputación, porque no andas encubriendo alguna mentira. No estás siendo pretencioso. Eres el mismo adentro como lo eres afuera. Eres lo mismo en público como detrás de puerta cerrada. Y existes para ser de bendición para otros. Romanos 15, versículos 2 al 3. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Hay que ser edificantes, mis queridos hermanos. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Recuerden que el fruto comparte la naturaleza de su árbol. Si Jesús vivió para servir a los demás, el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir, para buscar, salvar y servir al que se había perdido, dice la Biblia. Entonces, si ese es el árbol, si esa es la vid, y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos el fruto, deberíamos también existir para servir a otros. Número 4. El fruto se produce estando conectado al árbol. Quizás usted dice, pastor, ok, entendido. Tengo que dar fruto en mi vida. ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo logro? Estando conectado al árbol. 10 veces en 6 versículos, en ese capítulo donde Jesús obsesiona sobre la fructividad del creyente, 10 veces en 6 versículos, Jesucristo menciona una palabra que es una palabra clave, una palabra que cuando ustedes la entiendan, cuando ustedes la oigan, van a entender, esta es la manera en que voy a producir yo fruto en mi vida. Una palabra que se menciona 10 veces en 6 versículos en el capítulo 15 de Juan. Miren lo que dice versículos 4 al 7. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Algunas versiones dicen permanecer, otras versiones dicen habitar. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esa es la palabra clave. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que ¿qué? Permanezcan en mí. Ahí está la palabra otra vez. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Y si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Versículo 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, ¿qué pasa? Permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Lo que Jesús está diciendo en términos simples es que el secreto a dar fruto es permanecer en Él. Cuando tú permaneces en Él, el resultado es que das fruto. Cuando tú habitas en Él, en su presencia, en su palabra, meditas de día y de noche, la consecuencia natural es que vas a dar fruto. Cuando permaneces conectado a Él, vas a dar fruto. Ahora, permanecer conectado es la clave. Porque para dar fruto hay que estar conectado. Usted nunca ve una rama cortada del árbol que siga dando fruto. Se corta el árbol, se seca, se muere. Una mujer que quiere embarazarse
no se va a embarazar hablando de niños en la mesa de desayuno con su esposo. Si quiere hijos, en algún momento va a tener que cerrar la conversación y cerrar la puerta de la recámara para tener un encuentro, una conexión. ¿Está conmigo? Eso es lo que va a producir fruto. Tiene que haber una relación íntima que conecta para poder producir fruto. Ahora, cuando la mujer finalmente se embaraza, empieza a crecer un bebé dentro de su vientre. Pero ¿de qué manera crece el bebé? Hay un cordón umbilical que conecta a la mamá con su bebé. Y a través de ese cordón umbilical, el feto, el bebé, va cobrando nutrición. Y a medida que él come de lo que se nutre la mamá, por estar conectado con ella, él crece. Y si él crece, ¿qué más crece? Pues la pancita de la mamá también va creciendo. Señal de que hay un fruto dentro de su vientre. Mientras no haya interrupción en esa conexión, va a seguir creciendo ese fruto hasta darse a luz. Pero si hay una interrupción, el feto empieza a secarse y eventualmente muere. Es a través de una conexión. Ahora, vayamos a la relación mucho antes de que se formó el bebé en el vientre, cuando estaban de novios, antes de casarse, antes de que llegara la familia, estaban el hombre y la mujer conectados. A lo mejor físicamente tenían una cita a la semana, se veían cada fin de semana, pero habitaban en la relación. ¿De qué manera? Aunque se miraban nada más una vez a la semana o 2 veces a la semana, pensaban en la otra persona toda la semana. Se hablaban, se mandan mensajes, planean la siguiente cita. Yo conocí a mi esposa en la época del Viper. ¿Se acuerda de la época del Viper? Miren, los jóvenes están así confundidos, como que ¿qué es eso? El Viper era un aparatito así que te lo ponías aquí en el cinturón, igual que como pagas ahora para un plan de celular, pagabas para un plan de Viper. $20 al mes pagaba yo para poder mandarle mensajes a mi esposa por el Viper, pero eran mensajes cortitos, y como era un sistema que solamente utilizaba números, si querías mandar palabras, tenías que aprender cómo escribir números para que cuando ella volteara el Viper al revés dijera una palabra. Entonces, si yo quería decirle a ella hello, yo marcaba 077304. ¿O qué era? 34. 07734, porque en esa letra digital uno lo volteaba y decía hello. Y acababa yo de mandar un profundo mensaje de amor bien comunicado a mi novia. Si yo le quería mandar I love you, ¿cuántos se acuerdan del código de I love you? 143. 143. I, una sola palabra. Love, 4 letras. You, 3 letras. 143. I love you. Y si yo quería mandarle a decir necesito que me llames ahorita, y si no me llamas te voy a dejar, ponía 911. 911, ese era el código, 911. Right now, right? Call right now. Y así era como nos comunicábamos. Y luego tenía yo un celular, una inalámbrico en el cuarto, porque era la época en que ahorita ya casi ni teléfonos tienen en las casas, pero en aquel entonces comprabas una base y como había 4 teléfonos que ponías alrededor de la casa. Y en mi casa yo no podía hablar con mi esposa después de las 10:30 más o menos. Mis papás ya dormían y ellos aborrecían que interrumpiéramos su sueño. Se levantaban temprano para ir a la oración y cuánta cosa. Entonces ellos valoraban mucho su tiempo de sueño y se enojaba mi papá cuando sonaba el teléfono ya en las horas ya noches. Y entonces yo recuerdo que como a eso de las 10:29 yo iba y apagaba todos los teléfonos menos el mío, el que estaba en mi cuarto. Y luego le mandaba yo un mensaje al Viper, 911. ¿Por qué Viper? Porque no podíamos pagar un celular. Entonces mandabas el mensaje por el Viper y ya ibas al teléfono de casa y le hablabas. Y entonces yo estaba ahí con el teléfono, mandaba 911, ya estaba yo en el teléfono.
Y lo, ¡plic! Hello, 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 hello. Para que no sonara a ningún otro lado, para que no se oyera. Y esa es la manera en que yo cortejaba a mi esposa. La miraba una vez a la semana, quizás 2 veces a la semana, pero cuando no nos veíamos, pensaba mucho en ella. Vale más que ella haya pensado en mí también. Aunque no nos mirábamos algún día, estábamos planeando cuándo nos íbamos a volver a ver. Entonces, aunque citas teníamos 1 o 2 por semana, habitábamos en la relación. Y es más, el habitar, el permanecer, el estar conectados de corazón, aun cuando no había la presencia física para disfrutar, cuando habitábamos, cuando estábamos conectados de corazón, ¿qué creen? La cita era mucho más dinámica, porque tenías todo este tiempo creando anticipación para ver a tu amor. Y ahora que la mirabas, estabas ya contento, alegre, mucha más dinámica la cita y el encuentro, ¿sí o no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hermanos varones, este es un buen momento para decir amén con todas las fuerzas de su corazón, ¿sí? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Okay. El problema, ¿por qué hablo de todo esto de cortejar y de tener citas? Porque muchos tenemos citas con Dios cada domingo, una vez a la semana. Y decimos, Señor, ya se va a llegar el domingo. Aquí estoy, exactamente. Tú, Señor, a las 12:30 en Iglesia Vital nos vamos a dar cita tú y yo. Y por 90 minutos te voy a dar toda mi atención. Voy a pensar en ti, voy a meditar en ti, te voy a cantar. Y luego quiero escucharte a ti también, que me vas a hablar tú a mí. Y vamos a tener un encuentro genial, excepcional, fantástico. Pero cuando despidan y digan amén, se acabó la cita, nos vemos Dios, hasta el próximo domingo a las 12:30 en la 516 East Beach Avenue de McAllen. Ahí te veo, Señor, hasta entonces, bye. Y nos desconectamos. Y fue una cita. Pero yo estoy hablando de habitar. Yo estoy hablando de permanecer. Entonces, aunque tenga una cita el domingo, usted no va a decir hasta el próximo domingo. Quizás el miércoles por la noche haga un tiempito para verte, pero no te aseguro nada. En vez de tomar esa actitud, decimos, Señor, aunque no haya reunión en la iglesia, yo voy a meditar en tu ley de día y de noche. Me voy a nutrir de tu palabra, me voy a acostar con tu palabra. Quiero platicar contigo al dormirme, al despertar. Quiero pasar tiempo contigo. Quizás voy a verte el domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado quiero estar conectado contigo. Quiero que tu espíritu me guíe. Quiero sentir tu presencia. Quiero que cada decisión que yo tome vaya guiada por tu Espíritu Santo. Quiero pedir tu dirección en cada decisión que yo tomo. Necesitamos permanecer conectados, y esa conexión hace esta cita, esta reunión mucho más dinámica, porque vienes con todas las ganas de experimentar la presencia de Dios que has anhelado toda la semana. ¿Está conmigo? Si tú has reducido tu devoción a Dios a 90 minutos el domingo, y de cuando en cuando el miércoles, no estás permaneciendo en Él. Tú quieres un fuego de microondas. Quieres estar en fuego. Todos saben cómo funciona el microondas, ¿verdad? Te calienta la comida rápido, pero así como se calienta, se enfría. Yo cuando caliento algo en el microondas, cómetelo antes de que se enfríe, porque se enfría rápido. Así como se calienta, se enfría, ¿sí o no? Ahora, cuando usted pone algo en el horno, es muy distinto. Cuando deja cocinando la carne toda la noche en el horno, lentamente, no se le va el calor tan rápido. De la misma manera, muchos queremos una experiencia microondas con Dios. Y esto explica por qué muchos de nuestros problemas y muchos de nuestras derrotas. Porque sí, nos prendemos en fuego el domingo, pero nada más salimos y el lunes, la primer adversidad, el primer problema, y nos enfriamos de volada. Porque no hemos permanecido en Él. Venimos a una experiencia microondas.
Pero haya reunión o no haya reunión, usted tiene que nutrirse de la palabra de Dios. Ponga una música de adoración, ponga un mensaje en YouTube. Por cierto, tenemos un canal de YouTube. Ahí va mi comercial, tenemos un canal, Iglesia Vital. Vaya y nútrase de la palabra del Señor. Algún domingo que no vino, alguna serie que se perdió, vaya y nútrase de la palabra del Señor. Haga conexiones con Dios para mantenerse siempre encendido en fuego con el poder de su Espíritu Santo. Termino con esto mientras pasa el grupo de alabanza. Siempre van a venir retos, oportunidades de desánimo, problemas, enfermedades. La duda va a invadir, porque Satanás siempre querrá desconectarte del árbol. Ese es el objetivo de Satanás, que tú te desconectes, porque él sabe, si tú no permaneces en el árbol, te vas a secar, te vas a morir espiritualmente hablando. Más bien Satanás va a usar todo lo que él pueda, todo lo que esté a su disposición para desconectarte del árbol. Le pasó a los discípulos. En una ocasión, por poco y se desconectan de la vid. Jesús estaba siendo seguido por miles de personas porque acababa de alimentar a más de 5,000 con panes y con peces. ¿Se acuerdan de ese milagro? Y a quien no le gustan las comidas gratis, pues venía mucha gente, a por montón, porque Jesús estaba dando de comer. Pero de pronto Jesús quiere aprovechar el momento para decirles lo que necesitaban sus almas, no solamente sus estómagos. Entonces Jesús empieza a hablar, ilustrando de ese mismo milagro. Les empieza a decir: yo soy el pan de vida. Ustedes acaban de comer pan, pero yo soy el pan de vida. Y así como comieron los peces, es necesario que coman mi carne. Y la gente como que no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Y decían: mira, este profeta caníbal, ¿qué está pasando con él? Es algo extraño lo que él está enseñando. Y empezaron a desanimarse y a irse. Dice la Biblia en Juan 6:66. Juan 6:66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Quiero que note algo. Quiero que note los números en la cita. Juan 6:66. 6 y 66. 6. Yo nada más estoy diciendo, todo lo que tenga que ver con desconectarte de Dios viene del diablo. Es lo único que estoy diciendo. ¿Está conmigo? Y luego dice la Biblia, versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, porque la palabra discípulos en el 66 se refiere a toda la multitud, pero luego viendo los 12 que también estaban desanimados, les preguntó Jesús: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también se quieren ir? Y en este momento Pedro tiene una respuesta lógica, razonable, perfecta y profunda a la vez. Dice en el versículo 68: Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mire esto. Porque vienen situaciones a diario a desafiar nuestra fe. Jóvenes que están en la prepa, que están en el colegio, que están en la universidad, a diario dentro de los salones de clase están desafiando tu fe, queriendo hacerte dudar de Dios. El problema con la duda es que tú sabes de quién te estás apartando, pero no te ofrecen una alternativa con quien acercarte. Eso es lo que pasa con la duda y el desánimo. Tú sabes a quién estás dejando, pero no sabes para dónde vas. Te quedas deambulante, sin rumbo y sin dirección. Entonces Pedro reconoce esta verdad y dice: mis queridos hermanos, cuando venga la duda, cuando venga el desánimo, vas a sentir marcharte, vas a decir: no tiene caso que yo vaya a la iglesia, no tiene caso que yo me acerque, no tiene caso que yo permanezca. Pero el problema con la duda es que no te ofrece una alternativa. Y Pedro dice: si yo no sé para dónde voy, no me voy a apartar de donde estoy parado. Y él dice: Señor, cuando tú preguntas, ¿te quieres ir? Yo respondo: ¿con quién? ¿Para dónde? ¿A quién tengo? Si solamente tú tienes palabras de vida, yo no me voy a apartar. No tengo que tener todas las explicaciones, no tengo que tener todas las respuestas a mis interrogantes, no tengo que saber por qué y de dónde vienen mis dudas. Yo lo único que sé es que estando contigo estoy bien, estoy seguro, produciendo fruto. ¿Y quién más me va a ofrecer eso? Entonces Jesús les ofrece algo mejor que la respuesta a sus dudas. Se ofrece a sí mismo. Se ofrece a sí mismo. Y cuando tú habitas en Él, porque Él se ofrece a ti,
Cuando tú permaneces en Él, maduras, creces, aprendes a vivir por fe y no por vista, por fe y no por emociones. Empiezas a pararte en las promesas del Señor, empiezas a identificar la verdad en tu realidad, la diferencia entre tu realidad y su verdad. Tu realidad puede ser que estás enfermo, su verdad es que por sus llagas somos nosotros curados. Tu realidad puede ser que estás en números rojos en el banco, pero su verdad es que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Tu realidad puede ser que tus hijos llegan a todas horas de la madrugada perdidos porque no conocen al Señor, pero la verdad de Dios es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando tú permaneces en Él, empiezas a madurar y empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de tu Dios creador y creativo, sanador, tu porción, el que levanta tu cabeza. Ese es tu Padre celestial. Tú eres su hijo. Él es la vid, nosotros los pámpanos, nosotros los retoños que empezamos a dar el mismo fruto. Y aunque no entiendas todas las cosas, sabes que si permaneces en Él, vas a crecer, vas a madurar, vas a dar fruto y vas a cumplir tu propósito. Si lo crees conmigo, di amén. Versículos 5 al 7 de Juan 15. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son la rama. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Pero mira el 7. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Y en el original griego, lo que quieran significa lo que quieran y les será concedido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie conmigo en esta tarde. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.